Arrancamos entonces con Caníbales, el programa del querido Julián Guarino, que está unos días de descanso, y aquí estamos con todo su equipo, hoy con algunos integrantes que se suman a esta noche de domingo, donde lo que planteamos, lo que les plantea Julián Guarino cada domingo y todo su equipo es poner sobre el escenario distintas noticias de la semana. ¿Para qué? Para discutirlas, para reflexionarlas, para encontrarles los matices que tiene. Yo insisto con algo, sin temor a pecar de reiterativo, que es que hay un ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos. Le gusta mucho repetir a Víctor Hugo la frase, trabajen de ciudadanos. Bueno, de esto se trata. Todas aquellas noticias que ustedes seguramente escuchan y miran aquí desde C5N, hay que empezar a articularlas y a unirlas. Si no, todos parecen cuentos que empiezan y acaban en algún momento. Y en realidad, si nos detenemos en ellos, podemos ver que podemos unir unos con otros. Quizá no direccionalmente, pero sí que todos forman parte de una construcción, de una realidad, que hoy a mí, como simplemente una idea, una mirada para proponerles, tiene que ver con que en la Argentina vivimos bajo un estado paralelo. Bajo un estado paralelo que ha quebrado un contrato social. Que ha quebrado el contrato social en términos de lo normativo, de la legalidad, de lo que está bien o está mal, en términos de lo que dicen las leyes. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hoy está bien y está mal en la Argentina? En la acción concreta en términos legales. Porque recién lo decía Juana Morín. Porque en este país se le disparó a la vicepresidenta de la Nación a 2 centímetros, pero la justicia no actúa. Ustedes dirán, bueno, no actúa por intereses determinados. Sí, está bien. Se abre la feria para salvar a determinados amigos del poder y no para otras cosas. ¿Cuál es el punto límite en la ley? Donde todos y todas, más allá del posicionamiento político, decimos, bueno, hasta acá llegamos. Este muro no lo podemos atravesar, porque la Constitución nos pone límites. No, eso ya no existe. No voy a generalizar, pero mayoritariamente eso ya no existe. Se quiebra el contrato social cuando, por ejemplo, un gobierno y su ministro de Economía determina determinadas políticas económicas, precios justos, para ser cumplidos. ¿Para qué? Para que no nos sea imposible acceder a alimentos básicos. ¿Qué hace un sector del empresariado? Se sienta en la mesa y dice, sí, fenómeno, precios justos, muy lindo todo, se sacan la foto y después mandan a los supermercados menos de la mitad de los productos que tienen que mandar. Se rompe el contrato social. ¿Qué pasa cuando la sociedad vive determinadas situaciones que le perjudican en su vida, pero los medios de comunicación construyen un clima determinado, donde la mentira se instala y la verdad ya no importa? ¿Saben qué? No importa la verdad. Importa lo que cada uno de nosotros y nosotras creemos que es verdad. Entonces, le propongo que analicemos este estado paralelo en la Argentina, que yo estoy convencido que es imposible que se lleve a la práctica si no hay un trabajo de los medios de comunicación, sobre todo de los medios del medio monopólico de comunicación, Clarín y todos sus tentáculos, que son muchísimos. Si esos medios, junto con su primo hermano La Nación, no construyen un determinado clima social, si vos no construís un hombre y una mujer susceptible de aceptar todo lo que venga, si vos no construís un hombre y una mujer que legitime la violencia, si vos no construís un hombre y una mujer, y el género que cada uno se identifique, claro está, para que de alguna manera no le importe nada discernir entre la verdad y qué es mentira, si vos lográs construir eso, todo lo demás se puede instalar. Hoy en día, los medios de comunicación han dejado de ser medios. Y estoy hablando claramente, cuando digo medio de comunicación, Clarín, La Nación y su cadetaje del entorno. ¿Construyen sentido y clima social? Sí. Lo sabemos, esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Construyen un sentido, una mirada determinada, un sentir determinado ante distintos hechos. Y van construyendo un clima social. De la mano de eso van formateando enemigos públicos. Ahora lo vamos a ver lo que fue esta semana. La construcción del enemigo público, hacia donde vos tenés que poner atención, tenés que tener bronca, tenés que despachar todo lo negativo que tengas del día a día, vos ponelo en el enemigo que nosotros como medio te construimos. Construyen un lenguaje y una agenda determinada. Una agenda determinada desde donde la sociedad discute, desde donde la sociedad construye sus propios razonamientos
y de donde la sociedad se cree que se politiza. Estos medios de comunicación instalan la idea de que discutimos política cuando discutimos la tapa de sus diarios, con sus enemigos, con su lenguaje y bajo los parámetros de discusión que ellos determinan. Miren lo que pasó esta semana. Esto es de Clarín. Si no es de ayer, es de antes de ayer. Esto es genial, ¿eh? El ataque en Brasilia, claramente hablando de Brasil, del intento de golpe contra Lula, el desgaste de la ilusión democrática. El desgaste de la ilusión democrática. Y uno se pregunta, ¿cuál es el desgaste de la ilusión democrática? ¿Quién está desgastando la democracia? ¿La sociedad dejó de creer en la democracia? ¿La democracia dejó de ser una ilusión? ¿O estamos intentando justificar los hechos de violencia, las desestabilizaciones de gobiernos populares, los intentos de golpe en nombre de precisamente una ilusión democrática que se está perdiendo? Claro, lo dice un diario que nunca tuvo mucha ilusión en la democracia. De hecho, colaboró con la dictadura. No hace falta que yo se los diga, ya lo saben. Ahora, hablábamos de los enemigos públicos. Esta semana estuvo en toda la agenda la discusión de los precios justos. Muchísimas empresas que acordaron con el gobierno los precios justos, pero que después no mandaron la mercadería a los supermercados. Se la quedaban o los mandaban a los almacenes de barrio donde esos precios justos no han llegado y nadie los controla y lo ponen al precio que quieren. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que en verdad nos importa como sociedad? Que ese sector no está cumpliendo con algo que es una necesidad, que es tener precios razonables. Pero para estos medios esa no fue la noticia. Para estos medios la noticia fue, y los enemigos fueron, aquellos que salieron a controlar que este programa del gobierno junto a los empresarios se cumpla. ¿Y por qué lo hizo Camioneros? Y porque Camioneros son quienes cargan precisamente todos los packs de distribución a los distintos supermercados, entonces podían ir controlando, tener un informe muy concreto. No está bien. ¿Ustedes no se sienten tranquilos que alguien controle algo sobre todos estos sectores? No, pero dieron vuelta a la taba. ¿Y qué dijeron? No discutan los precios como sociedad, discutan a Camioneros. Entonces Infobae ponía, supermercados advirtieron que el control de camioneros puede provocar la deserción de algunas cadenas al programa Precio Justo. ¿Qué deserción? Si ya no lo están cumpliendo. ¿Qué amenaza de camioneros le puede generar temor para que no los cumplan? Y La Nación decía, los burócratas del gremio de camioneros, las góndolas y el preludio de un nuevo fracaso. Insisto, se van instalando palabras, lenguajes, discusiones, porque después nos encontramos con alguien en la esquina que está quizás entrando al supermercado y en vez de ver, che, qué bárbaro lo que vale esto, le dice al que está al lado, viste Camioneros que está controlando, qué vergüenza. Y van cambiando la discusión. Entonces Clarín pone, piqueteros oficialistas irán a controlar precios en 25 supermercados de la costa atlántica. Piqueteros, camioneros, sindicalistas, todas palabras estigmatizadas. Pese al duro rechazo al control de precios por parte de camioneros, el gobierno justificó la medida. ¿Al duro rechazo de quiénes? Porque no sé si salieron a hacer encuestas. Igual las encuestas que hacen son los mismos que están sentados ahí, escriben, hacen la encuesta, la ponen. Bien, no es posible construir un Estado paralelo, ilegal, mafioso, que no respete la Constitución, que no respete los acuerdos democráticos, si vos no tenés un medio que construya hombres y mujeres que puedan convivir con eso con total naturalidad. Pero también necesitas el poder político para construir este Estado paralelo. Un poder político, en este caso Juntos por el Cambio, que no hacen otra cosa que profundizar la agenda mediática. Lo que instalan esos medios, después va Patricia Bullrich, se sienta en La Nación Más, le pregunta a su columnista, que es el conductor del programa, en teoría, le hace preguntas, repreguntas, pero básicamente profundizan esa agenda y esa discusión. Vamos a denunciar a camioneros, los precios no se discuten más. Porque el propio sector de la política desvía el tema, pone trabas al quehacer democrático sistemáticamente, el caso de Larreta con la coparticipación, por ejemplo, y ejecuta precisamente las medidas que el poder económico y mediático imponen. Insisto, lo repaso rápido, pensemos a ese poder mediático como lo que construyen
el pensar y el sentir de una sociedad. Somos el resultado también de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen. Parece que no nos alcanza con la realidad que vivimos. Necesitamos ese pensamiento único que se va instalando. Y por supuesto el poder económico. El poder económico que te puede generar corridas bancarias, el poder económico que te sube los precios más allá del acuerdo, el poder económico que manipula permanentemente el mercado y especula. Y esta semana pasaron dos cosas. Una de ellas fue, por ejemplo, la mesa de enlace se reunió con Sergio Massa, el ministro de Economía. Claro está, la sequía fue brutal, fue brutal. ¿Le generó un daño? Sí. ¿Le generó pérdida? Sí. Pero estuvo ahí Achetoni, de la Federación Agraria, de la mesa de enlace. Se fue a reunir con Massa. Antes de entrar, creo que decía esto, a ver si lo recordamos. La expectativa fundamental que tenemos es de nivelar y que el gobierno tenga el mismo estado de situación que tenemos todos y que en consecuencia podamos también nivelar las medidas que se necesitan para salir de esta situación, que es las medidas coyunturales y otra que es la importante pero que es estructural y donde entraría la quita de retenciones, la unificación cambiaria que mejorarían sustancialmente la rentabilidad y también la situación de generar una herramienta sólida y contundente y que garantice la inversión como sería un seguro integral o multirriesgo. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque recién se lo decía a Juan, la mesa de enlace, y en cada uno de los reclamos, es capitalista en las ganancias y socialista en las pérdidas. Cuando ganan, es toda de ellos, ¿eh? Es toda de ellos. No quieren retenciones, no quieren... Ahora, cuando pierden, por esta sequía, la responsabilidad del Estado y la solución se la tiene que dar el Estado. Sáquennos los impuestos. Un nuevo dólar soja, porque a ver, decir, quítenos las retenciones, después se lo vamos a preguntar a Pedro Peretti, pero la verdad es que el dólar soja, ya se empezamos a hacer números finos y casi que le sacó bastante de las retenciones, en números concretos y reales. Pero claro, hay un sector del poder económico que es así. Cuando ganan es para ellos y cuando pierden, de pronto se dieron cuenta que había un Estado. Y que ese Estado tiene que hacer todo lo suficiente para que ellos puedan continuar produciendo. ¿Produciendo para quién? Porque no nos olvidamos que cuando el gobierno estaba con la soga al cuello y necesitaba dólares con urgencia, tenían todas las hojas en los silobolsa y no la querían exportar. Digo, no es una cuestión de pelearse con todo, pero ejercitar la memoria no suele venir mal. Y pasó también con esta compra de deuda que hizo Sergio Massa. Los primeros días para Clarín, para La Nación, había una medida que sorprendió al mercado. De hecho, subieron las acciones, bajó el dólar blue, pasaron 48 horas y fue un desastre lo que hizo Massa para los mismos diarios. Raro, ¿no? Pero viven una realidad paralela porque han construido un Estado paralelo. Y por supuesto, el último punto tiene que ver con el Poder Judicial, que lo decíamos hace un ratito. No hay una legalidad que nos nuclee a todos. No hay leyes que sean aplicables por todos. Terminemos con esa mentira, lamentablemente. La ley no es lo mismo para ustedes, para nosotros y nosotras, que para algunos sectores del poder en la Argentina. No es lo mismo. De ninguna manera. La justicia no investiga si el posicionamiento político es cercano al kirchnerismo y se investiga si no lo es. Hay un poder judicial que persigue dirigentes políticos en la Argentina y se recuesta sobre el marco de impunidad que le da un sector del poder económico y que le da un sector del poder mediático. Ese mismo poder judicial que permanentemente judicializa la política. Y uno siente por dónde salimos, por dónde se da la pelea. Desde los medios de comunicación, y si de cada 10 medios, 8 lo tiene uno solo. ¿Cómo haces? Bueno, por el Poder Judicial, y si presentás una causa, presentás otra, te aparece en WhatsApp. Pornográfico es lo de Alessandro. Pornográfico. Ya está, cerramos la causa, acá no hay discusión. Tenemos los fiscales necesarios, los jueces necesarios, camaristas, todo lo que quieran. No se discute más el tema de Alessandro. Es un Estado paralelo. Es un Estado paralelo. Robles y de Alessandro consiguieron el cierre de la causa de los chats filtrados. Esto lo dijo Página 12, lo dijeron todos los medios. Y el juez Sebastián Ramos lo cerró esta causa en tiempo récord. No me quiero extender. Así podemos debatirlo entre todos. Digo, no es una mafia, como dijo Cristina Kirchner, claro que lo es. Ahora, si nosotros como sociedad no entendemos que para sostener
y hacer una democracia mejor. Hay que terminar con un Estado paralelo en la Argentina y que eso es responsabilidad de la política, no solo de su dirigencia, sino también de ese pueblo organizado. No cambiamos más. Nos vamos a Perú, donde también, precisamente, hay un gobierno de facto. Está Rafael Palavecino allí en Perú. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Estamos en la Plaza San Martín de Lima con una movilización que continúa día tras día, que pide la renuncia de Dina Boluarte, pide una reforma constitucional y pide llamado a elecciones. Mirá qué simbólico, un señor acá flameando una bandera de Perú, pero es una bandera que está en blanco y negro, es una bandera de luto, porque piensan que la democracia de ellos está de luto. Señor, ¿esto es así? ¿La democracia está de luto para usted? ¿Por eso blandea esta bandera? Es la bandera que en estos momentos representa al Perú por el dolor, por la muerte y asesinato, la masacre que han dado a nuestros hermanos de Puno, de Cusco, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac. Pueblo que ha salido a defender la democracia de manera pacífica y lamentablemente en las fuerzas del orden, por política de represión del gobierno, que es un gobierno de usurpación, ha mandado a masacrar a nuestros pueblos. Por eso que el pueblo está presente en estos momentos en pie de lucha, porque lamentablemente ya no hay garantía de los derechos fundamentales, pero estamos aquí defendiendo para que de esa manera sea respetado y el pueblo entero a nivel mundial nos apoye para de una u otra manera que se dé una nueva elección. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Ancash. Sur. Sí, no, yo soy del norte, pero estoy apoyando a los compañeros, a los hermanos del sur. ¿Va a seguir marchando esta semana? ¿Va a venir lunes, mañana, martes? Todos los días, porque lamentablemente no vamos a parar hasta que la señora renuncie y también el Congreso asuma otra actitud para poder buscar la solución al país. Muchas gracias, señor, muy amable. Es firme la convicción, Fernando. Van a seguir marchando todos los días a las 5 de la tarde en esa exigencia. Hay 54 muertos, por lo menos los que relevó la ONU, hay más, ¿sí? Entre ellos 7 menores. Y en medio de todo esto, Lima militarizado, con una Policía Nacional de Perú que custodia este acceso a la plaza, pero que también tiene limitado el acceso en la plaza de Armas, que es la entrada a la Casa de Gobierno, y también en el Congreso de la Nación. Gracias, Rafael. Esto es lo que está pasando en Perú y cada vez la reacción popular es más fuerte. Y la verdad que cada vez también hay más víctimas, 200 manifestantes que están detenidos en Lima en una situación regional de la que hablábamos la semana pasada. Rafa, ¿cuáles son las nuevas medidas que vinieron desde la presidencia o las últimas palabras? Porque lo que se ha escuchado es que siguen poniendo la responsabilidad de los hechos violentos precisamente en los manifestantes. Bueno, te cito textual lo que dijo Alberto Otálora, que es el primer ministro, que acusó que a las movilizaciones del sur las agitan fuerzas de narcotráfico, obviamente deslegitimando. La misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas advirtió por escrito, Cristian Salazar, que dejen de deslegitimar a los que se movilizan, a los que protestan, que busquen una vía pacífica. El Papa Francisco hizo lo mismo. Te digo algo más. Te doy este dato. El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, según nos confirmó él mismo, viajaba a la Argentina. Hace unos días pidió que la CELAC se pronuncie por lo que está viviendo Perú. Es una información muy importante porque la idea es que se busque apoyo entre los presidentes de Latinoamérica para intentar buscar un desenlace a todo esto. Bueno, Pedro Castillo sigue claramente detenido. Ahora, lo que se ve, Rafa, vos que estás desde aquí, es que cada vez son más grandes estas movilizaciones, ¿no? Y empieza a recorrer todo Perú. Porque no son comparables a las de las semanas pasadas. Son cada vez más grandes. Totalmente, no son comparables y de hecho es interesante que es intenso y es día tras día. Sábado, hoy domingo, en el transcurso de la semana, el jueves hubo una feroz represión por parte de la policía. Y no solamente acá en Lima, que es la capital, en el cercado de Lima, sino en el sur es mucho peor.
el accionar policial. También la misión del Comisionado de Derechos Humanos pidió que haya una investigación interna del accionar de las fuerzas policiales por la cantidad de muertos que hubo. Ahora, Rafa, que me imagino, bueno, ahí están cantando, creo que escuchaba eso, que decían somos campesinos no terroristas. ¿Cuál es el sentir? Seguramente se lo puedes preguntar ahí a los manifestantes. ¿Cuál es el sentir que, más allá de lo que significa este poder que está ejerciendo Boluarte, esta estigmatización que están sufriendo, ¿no? Esto de ser acusados de terroristas precisamente por querer recuperar la democracia. El sentimiento en contra de Dina Boluarte es total, exigen sí o sí la renuncia. No parece haber un término medio. A cada persona que le damos el micrófono piden renuncia de Dina Boluarte, llamado a elecciones y reforma de la Constitución. Y realmente hay muchísima furia. ¿Y cómo no va a haber furia si hay 54 muertos y 7 menores en medio de esos muertos? Hubo anteayer mejor dicho, un operativo policial feroz en una universidad que albergaba gente que venía del sur. Recién hoy los liberaron. Recién están liberando a la última persona, según me confirmó un congresista. Bueno, en esta situación de convulsión se está viviendo. Rafa, muchísimas gracias por toda la información desde Perú. Rafael García Palavecino. Gracias, Rafa. Bueno, y le damos la bienvenida a los titulares de este programa de Caníbales. Empezamos por la querida Úrsula. Bienvenida. Hola, Úrsula. ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Lili Hendler, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Muy ¿Bien? buenas noches. Feliz Buenas porque noches. volvió Úrsula. Volvió Úrsula, claro, estuvo descansando. Estuve Señor Pedro operada, Peretti, operada, no descansando. Ahora, descansando, ahora voy a ahora descansar. sí, tenés razón, sí. ¿Estás bien de los meniscos? Voy a seguir caminando. ¿Hace mucho deporte? No precisamente. Ok, bien. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo les va? No era estética, ¿eh? No. No necesita. Bueno, ¿bien? Muy bien, muy bien. Mucho para hablar de la mesa de enlace. Mucho para hablar, increíble. Recién lo escuchaba a Chetone, es increíble realmente que la Federación Agraria tenga ese discurso absolutamente a favor de los grupos concentrados de la República Argentina que están planteando una cuestión que es inaceptable para un gobierno nacional y popular, que es que trate a todos los productores por iguales. Bueno. La sequía fue inmensa, muy importante. El Estado tiene que intervenir, pero un Estado nacional y popular interviene focalizando en los pequeños y medianos productores de la ayuda. Ahora lo vamos a ampliar y lo vamos a discutir con toda la mesa. Mirá quién vino, Pedro, dirían ahí en la esquina. Cintia García, bienvenida. Hola, ¿Cómo va? Fer querido de mi corazón, compañeros, audiencia. Preocupante, por supuesto, cada día desde la asunción de Pedro Castillo que llega a este momento. A Pedro Castillo lo acorralaron. Cada día de su gobierno, lo decíamos cuando ganó las elecciones, iba a ser una misión imposible y efectivamente así ocurrió. Dos datos cortitos. Entre los detenidos, estos 200 detenidos que aún no son liberados, hay una niña de 8 años. Las organizaciones de derechos humanos están pidiendo, por supuesto, por todos los detenidos, pero esta nena de 8 años que fue detenida junto a su madre. Y la imagen de las tanquetas, ¿no? Lo decía nuestro compañero desde Lima, entrando y irrumpiendo en una de las universidades más grandes y antiguas de Perú. En este contexto urge que la CELAC tenga acción, voz e institucionalización. Bien, vamos a estar hablando de la CELAC. Por supuesto, llegó Lula, hace muy pocos minutos que llegó Lula. Le damos la bienvenida al querido y admirado Nahuel Sosa. ¿Cómo va, Nahuel? Hola, Fer. Hola, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Cortito como para tener como primera reflexión la preocupación de lo que está pasando en Perú, ¿no? Bueno, en Perú hay un término que es terruqueo, ¿no? Que básicamente quiere decir terrorista, que está basado en las leyes que hizo el fujimorismo, que se utilizó por lo general siempre contra los conflictos sociales, se utilizó en su momento contra los mineros y hoy se está utilizando con esta gran movilización popular que hay. Me parece que ahí lo interesante, o sea, lo que Perú está marcando de alguna manera, lo que pasa en Perú ahora va en un punto a condicionar lo que pueda pasar en la próxima década en América Latina. ¿Por qué? Porque va a poner en tela de juicio no solo lo que pasa en Perú, sino también el rol y la incidencia que tienen los organismos regionales, en este caso CELAC, UNASUR, Mercosur, y también lo que tiene que ver con las comunidades internacionales. Agrego a lo que decía Cindy, hoy la CID también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció porque, entre otras cosas, el gobierno no deja que en las marchas estén dando asistencia, no puedan ir los médicos ni los enfermeros a asistir a los heridos
conflictos en las marchas. A mí hay imágenes que me hacen recordar mucho a lo que vivió Bolivia, ¿no? Con su golpe, con el golpe de Estado, que muchos negaron. ¿Úrsula? Fer, yo voy a traer, que escuchaba con mucha atención tu editorial y a mí me parece que lo que está viviendo la Argentina, la mayoría de las personas hablan de un Estado paralelo y para mí es muchísimo más grave. No es un Estado paralelo, es la mafia dentro de un Estado. Digo, está claro, exactamente internalizada, porque si no sería como menos complicado, ¿no? Vos sabés que hay un Estado paralelo y vas a por él con las estructuras más débiles, más fuertes que tenés desde un Estado. No, está la mafia enquistada dentro de nuestro Estado. Me parece que es una diferencia que hay que marcar. Y suena gracioso, pero no lo es porque es justamente demasiado triste, el tema del fallo a favor de Robles, el fallo además que se pedía en Telegram, ¿no? De llamarlo fallo Robles, se apunta directamente obviamente a cuidar a Rosati de la Corte Suprema, y uno diría, bueno, está bien. La verdad que en 20 días un fallo, qué raro, ¿no? Venimos con el intento de magnicidio a la vicepresidenta y ni siquiera le dan elementos a la jueza Capuchetti, que aunque se los dieran tampoco va a tener ganas de investigar, eso es otra cosa más. Pero uno dice, bueno, voy al Consejo de la Magistratura para denunciarlo. Y ahí, ¿quién está? Rosati. Entonces vos decís, bueno, entonces voy a ir a la Corte, ¿no? Un persalte. ¿Quién está? ¿Y quién está? Rosati. Es decir, hoy en Argentina tenemos un monarca que ha logrado, gracias a Juntos por el Cambio a la cabeza Mauricio Macri, dejar realmente inhabilitada un servicio que es la justicia, porque no nos podemos olvidar que la justicia es un servicio para y por el pueblo. El pueblo le paga el sueldo. Entonces, me parece que junto a la pata del partido judicial, que claramente representa los intereses económicos del status quo, más la pata mediática, que hace exactamente lo mismo, o la representa en la cabeza de Manieto, me parece que la mafia está en el Estado y no como algo paralelo. Miren, vamos a meternos de lleno en el tema de lo que ha sido este fallo de esta justicia paralela o mafiosa dentro del Estado, como vos bien marcar. Miren lo que pasó en un programa de televisión. Le preguntaron a sus participantes algo sobre la Corte. Sí. Y miren lo que respondieron. Yo de verdad que no sé si es para reírse o para llorar. La pregunta, la cantidad de miembros que conforman la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo tienen? Sí. Den vuelta. A ver. Es una pregunta fácil. Ahora la gente está bien informada gracias a las redes. Franco, ¿cuánto pusiste? La gente. 135. ¿Usted sabe la ley del huevo? No, señor. Repitió. A ver, esto lo hizo la gente de Nepal, sí. Gracias por esto. Yo digo... Yo la verdad es que no sé si reírme o llorar, y si esto es una foto de una gran película, si lo tomamos como algo aislado. Yo creo algo muy cortito que me gustaría agregar, perdón, Cintia. No, tranquila, por favor. Que tiene que ver con, a mí me asusta, claro, pero también me refleja una realidad que a nosotros a lo mejor no estamos atentos, porque nos manejamos dentro de algún grupo endogámico de información, nos levantamos a la mañana, nos instruimos, leemos algo, y hay mucha gente que no. Esto lo deja en evidencia, pero acá vuelvo a un pedido que yo desde que trabajo acá en Caníbales lo digo, y es por eso es tan necesario que el presidente de la Nación dé una cadena nacional explicando el porqué del juicio político, de qué se trata el juicio político, a quiénes estamos apuntando y por qué motivos, porque si no nos va a pasar como no se explicó con la deuda del FMI. ¿También? Que el pueblo argentino sigue sin saber qué se arregló con ese organismo, y la deuda inmensa nuestra y nuestros nietos, y que siga, que nunca tuvimos explicación, y que gracias a no haber explicado se le lavó la cara a quienes la pidieron, que es Juntos por el Cambio. Yo creo que esto es, coincido con Úrsula, yo creo que esta es una fotografía real de una construcción. Esto es producto de esto no es casual, no es que la gente no sabe, porque no se informa. Habrá, y esto sería para el análisis sociológico, una porción de la sociedad que
esa porción, ese tercio de esta sociedad que siente que la política no le interpela, que no le llega, que no sabe, y habrá responsabilidades en eso. Pero me parece que acá hay una construcción. Esto es producto, claramente, la primera responsabilidad tiene que ver con la concentración de medios. Nuestra pelea cotidiana es por la construcción de sentido. Acá hay una construcción de sentido que genera la idea de que a nadie le importa lo que pasa en la Corte Suprema, que es un tema lejano de la gente, que la justicia no se sabe, que lo que importa es cuánto sale el kilo de pan. Y es cierto que lo primero es lo que sale el kilo de pan, porque eso es lo urgente. Ahora, la responsabilidad mediática y comunicacional debiera ser generar el acceso a la información para que toda esa gente sepa, primero, cuántos jueces integran la Corte Suprema, que sepa que son 4, que hay uno que nunca fue designado, que la mayoría la deciden 3, y hay que 3 tipos que son una junta de gobierno que deciden la vida y la suerte de cada uno de nosotros en este país. Y eso es una pelea de cada día. Agrego a lo que estaba diciendo Cintia y a lo que ya decía Úrsula, que esto es intencional. Sí. O sea, de ninguna manera pensemos que es inocente, que desinforman porque en realidad no se dan cuenta. No, no, no. Es claramente intencional mantener desinformada para poder construir una realidad, un sentido común, con una intencionalidad política. Y esa intencionalidad política es golpista. Lo dijimos durante todo el año pasado. Es golpismo puro lo que sucede dentro. Es un ataque a la democracia, es un ataque a las instituciones. Cuando denunciamos que la democracia está fallida, hablamos de esto. Y por eso le exigíamos, le pedíamos, le rogábamos a Alberto en el inicio que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual volviera a ser trabajada, se actualizara y terminemos con esta cosa obscena de monopolios que pueden instalar una construcción donde Cristina Eschorra, Milagro, está presa porque corresponde que esté presa, las mujeres mapuches que están encarceladas porque los mapuches, según lo que dicen, entonces son algo así como asesinas, las mujeres mapuches y todos los niños que están con ellas. Me parece que recién alguien me escribía, bueno, quienes ven este programa, profe, es verdad, pero de alguna manera también tenemos la responsabilidad de desmarcar la mentira y pedirles encarecidamente que esto se reproduzca para todos aquellos que todavía no ven este programa. Nahuel. Y todas estas acciones nos llevan a una democracia de lo que yo denomino de baja intensidad. Y una democracia de baja intensidad que es una democracia que se repliega sobre determinados poderes fácticos, que funciona en lo formal, pero que cada vez crecen más las tendencias autoritarias. Y las tendencias autoritarias, los poderes fácticos, avasallando lo que tiene que ver la cotidianidad de la ciudadanía. Es importante algo que me dijeron ahí que me pareció muy interesante, que es, a ver, el Poder Judicial en el siglo XXI. En el siglo XXI, ya que veníamos hablando de Perú, vamos a conectarlo también con esto que estamos hablando de la Corte Suprema en nuestro país. Siglo XXI hay más de 5 golpes de Estado en América Latina. A Evo, a Lugo, a Zelaya, tenemos varios. Otros intentos, como hubo en el caso de Ecuador a Rafael Correa con el autoacortalamiento, luego en el caso de las corridas cambiarias contra Cristina. Entonces, de alguna manera un nuevo modus operandi, aparecieron nuevas tácticas políticas destituyentes y dentro de ese nuevo modus operandi uno puede describir que el Poder Judicial hubo 3 etapas. Al principio, hasta el 2005, 2006, era más bien un poder de defensa corporativa. Sí. Luego, en la segunda etapa, es un poder que empieza a plantear esta idea de república o populismo y me parece que acá estamos viendo la tercera etapa, que es la que sobre todo se inaugura en su momento con lo que fue con Lula, con lo que fue con Cristina, con lo que fue toda la experiencia Bonadío, que ya es el Poder Judicial de lleno metiéndose como poder fáctico en la confrontación. Pero yo redoblo la apuesta en una línea y en esta mesa de notables. Para mí, no, de verdad lo digo. ¿Dónde están? De verdad lo digo. Menos Borroni en la mesa de notables. No, me encanta pelearte. No hay democracia. O sea, no es solo, es lo que decía Úrsula. Si hay una mafia enquistada dentro del Estado y hay 3 tipos que deciden, porque alguien me mandaba un mensaje que decía esta situación es... Para mí no hay democracia. En este momento en la Argentina no es que tenemos una democracia de baja intensidad. No tenemos democracia. Si hay presos políticos, no hay democracia. Ergo, no hay democracia. Ahora, yo pienso de que el error conceptual del gobierno con el tema de la justicia ha sido discutir con la justicia
como si fuera un igual. Claro, como si le importasen las instituciones. Claro, y no salirse, Claro. discutieron con la justicia en los mismos términos, instrumento que le dio la justicia neoliberal, producto de la Constitución del año 94, que es la clave de todo este desastre que estamos viviendo, exactamente igual que Perú. Perú reformó su constitución en el año 1993, nosotros en el 94. Las dos constituciones son similares, fueron para garantizar las privatizaciones y el desguace del Estado. Ahora, el gobierno nunca se percató que tenía que discutir desde otro lugar. Desde el momento que la puso a Losardo, que es parte de la corporación, para interpelar a la corporación, como decía Úrsula, con los mismos tipos que va pasando y son los mismos que te van atendiendo, hay que salirse de esa lógica. La única forma de salirse de esa lógica es con la movilización popular, la única manera de salirse de esa lógica es con despabilarse, que dijo Cristina. Lo que pasa es que ese despabilarse necesita quien lo conduzca. Ahora, me parece que también hay una construcción de sentido que debemos hacer desde el campo nacional y popular. Úrsula recién decía, y coincidíamos todos, ¿no?, la construcción de sentido que hacen los medios. A mí me preocupan estas imágenes, pero desde ser armado, no sé, todo bien, que uno te ponga 135 miembros de la Corte. Ahora, lo que me pregunto muchas veces es, ¿cuántos son? Porque ¿cuántos son los que están interiorizados o realmente les importa lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia? Si no, la sensación es que al mismo tiempo, como no tenés al poder político o al presidente hablando en cadena nacional, explicando, la sensación es que parece que son discusiones de un sector muy reducido de la sociedad. Pero me parece que ahí también entra una variable que es muy importante y que ya la hemos hablado en esta mesa en varias ocasiones. Yo a veces no sé, digo, un poco... para hacer un paralelismo, lo que pasó en el intento de golpe a Lula Díaz de haber asumido, mi opinión personal, no soy analista internacional, pero lo que está buscando desde el bolsonarismo no creo que sea un golpe. Saben que con Lula no pueden, es otro personaje con otro peso político, pero sí el desgaste que sí lo vivimos en Argentina, que tiene que ver con esta grieta, ¿no? Es decir, que si yo odio a Cristina, la detesto, chorra, se afanó un PBI y me comí todo ese cuento, y veo que hay problemas en lo que es una justicia que realmente ya hoy no es justicia, y concuerdo con Cintia de que hace días que yo y tiempo que vengo diciendo que es una democracia donde somos todos al menos a priori culpables, porque así ha sido la justicia que nos dejó Mauricio Macri. Lo que van a empezar a generar en Brasil es este desgaste que después puede terminar con esos golpes blandos, donde la sociedad entonces, si Cristina Chorra es mala y se afanó un PBI, a pesar de que me entero de que tengo una Corte Suprema por la cual estoy pagando tarifas de internet y de telefonía porque tienen una cautelar pedida por Mañeto y entonces pueden subir como quieran, no me importa porque Cristina caca. Entonces hay una imposibilidad, pero hay una imposibilidad de pensamiento donde no se puede decir, bueno, espera, está bien, a mí Cristina no me gusta, no la voy a votar. De hecho, tampoco se va a poder porque está proscripta, lo vamos a recordar. No la voy a votar. Bueno, pero también quiero y necesito un poder judicial que me represente, un poder legislativo que funcione. Otro de esos, acaba de decir Juntos por el Cambio que no va a sesionar en extraordinarias si no levantan el juicio político a la Corte. Es decir, le pegan al chancho para que ¿no? Y sale el dueño a decirle hasta acá llegamos. El quid de la cuestión, Úrsula, compañeros, es ¿dónde está el camino de salida? ¿No? Porque este diagnóstico lo tenemos claro. Esa imagen que vos estás evidenciando, sea construida o no, revela una realidad. Exacto. Ahora, ¿cuál es el camino de salida? Y el camino de salida es que la dirigencia, no es que voy a decir yo lo que tiene que hacer la dirigencia, pero la movilización que plantea Pedro, que planteaba Tilio Borón siempre, tiene que estar acompañada por dirigentes que bajen al territorio. O sea, hay que salir de los 140 caracteres de Twitter, hay que salir de las redes sociales y hay que ir a hablar con la gente. No hay otro camino que no sea el cara a cara en el territorio. Ese es el empoderamiento que tiene el campo popular. Así como dice Cintia, el despabilarse necesita quien lo conduzca. Porque yo te puedo decir, hay que despabilarse. Hay un montón de despabilados acá, Llenamos el estadio Diego Armando Maradona, los despabilados. El problema es que no hay quien los conduzca. A ver, ¿a dónde vamos? El 1 de febrero ya es una marcha. Bueno, vamos toda la marcha, ¿de qué manera? ¿Cómo sigue? No es cuestión de hacer una marcha,
no es cuestión de hacer una marcha, sino que hay que hacer una reiterada cantidad de marchas, como pasó en Catamarca con lo de María Morales, con lo de Soledad Morales. Digo, me parece que hay que cambiar la actitud frente a esto. No podemos discutir con el poder judicial de este país como si fuera un poder legal. No existe. Se ha despolitizado mucho. Esto también es el reflejo, lo que veíamos recién, de una sociedad que se ha despolitizado mucho de un tiempo a esta parte. En Perú seguramente también. Ahora, vos ves que la gente está en la calle en una situación límite. O sea, después de 30 años, Cintia. Bueno, sí, y Chile también salió la gente a la calle en una situación límite. Acá está la gente todos los días en la calle. Y la Argentina tiene tradición de la movilización popular. Bueno, hablando un poco del cómo. Llegó Lula a la Argentina, por supuesto, por la CELAC, y vemos imágenes de cuando llegaba hace minutos nada más aquí a nuestro país. Y el presidente de la Nación tuiteó en relación a algunas propuestas, a pensar a futuro juntos con Brasil. Y hay un video donde precisamente el presidente habla de lo que puede llegar a ser un mercado común, una moneda común con Brasil. A ver. O senhor vê a possibilidade de uma moeda única? Uma moeda... Lula y Luis Haddad tem falado muito nisso. No Brasil ya estamos. Hemos hablado mucho con Lula de eso, Haddad habla mucho de eso, y nosotros nos parece que sería un gran paso. Ahora, yo quiero ser franco, la definición de que hay una moneda única depende básicamente de Brasil, como dependió que exista el euro de Alemania. Bueno, esta entrevista se va a conocer completa en unos días. Este es un fragmento. Pero bueno, a ver, esa moneda única, el presidente fue muy claro ahí, dijo, bueno, depende de ustedes. Sí, claro, bueno, económicamente es mucho más fuerte Brasil. Imagínate que el dólar en Brasil aumentó en los últimos años el 37%, acá el 8.800%. Claro. El tema de tener una moneda común para el comercio exterior, para evitar usar dólares, es un paso importantísimo en el comercio bilateral, que es además el principal destino de nuestras exportaciones. ¿Qué esperanza? Bueno, ya están los malintencionados que dicen, ay, ¿cómo? No podemos dolarizar porque no hay dólares, vamos a tener reales, pero ¿no? Esto es otra cosa. No estamos hablando de... Sería moneda distinta. No, pero vamos a explicarlo porque en las redes se bañaron de que íbamos a empezar a tener como moneda el real y ayudan a esto. Con respecto a la CELAC, que me parece que además tiene una asistencia perfecta, ¿no? Van a estar todos los mandatarios y bueno, todos también seguramente quisieron venir a ver a Lula en su tercer mandato como presidente de Brasil, pero la que estuvo muy activa fue Patricia Bullrich, ¿no? Denunciando lo que podía denunciar, decir si podía, que voy a ir a la DEA, que voy a ir a Patricia Bullrich, si me está mirando, le digo que hay alguien que sí estamos buscando, que es Pepín Rodríguez Simón, que les pertenece a ustedes y sabemos que está en Uruguay. Digo, si estás con estas ganas de estar mandando preso a alguien, lo podés buscar a él que está acá, en nuestro país hermano, ¿no? No, pero además Patricia me parece que está metida con algo de las armas, ¿no? No, pues le preocupa tanto la democracia que tengo un vago recuerdo de que atentó contra una democracia enviando armas, con lo cual además dejó a nuestro país en una situación de altísima complejidad. A mí me llama mucho la atención que esta gente que ha participado en golpes hace muy poquito tiempo, porque tenemos un problema con la memoria, ¿no? Entonces la tenemos a Patricia queriendo meter en cana a Maduro, por ejemplo, por golpista, pero Guaidó le parecía un tipo genial. Bueno, pero hay una derecha más pragmática. Miren, perdóname, Pedro, ahora, miren un tuit de López Murphy, donde precisamente tiene otra mirada sobre Maduro, porque, dale con los tuits, yo pido tuit y son entrevista. Es una entrevista, estoy con los tuits, no sé por qué. Salí de Twitter. Salí de los 140 caracteres. ¿Por qué? Porque fíjate cómo, ¿se acuerdan el Maduro enemigo de todos, de Estados Unidos también? Hasta la guerra, necesito ahora petróleo, rubio, Maduro. vengan, que ahora claro, tiene ojos claros. A ver qué decía López Murphy. Lo que ha pasado en Venezuela es una catástrofe de dimensiones colosales. Bueno, Patricia Bullrich pide la detención, que si pisas... Bueno, ahí yo tengo una observación que tiene que ver con la pregunta que me hizo hace un rato usted, que es... ¿Qué haría? Yo creo que esa recompensa estaba antes. Después de la guerra con Ucrania, los intereses de Estados Unidos los llevaron a negociar con Venezuela para asegurar el abastecimiento de petróleo. Por eso, entonces ya se olvidaron de todo, lo terrible que es Venezuela. Acá lo que me parece que el dato destacable es la resignificación de la CELAC.
Y me parece que lo que cruza todo el tema de la CELAC es la cuestión de la soberanía. Yo creo que la CELAC es un mojón en la negociación soberana de los países del Cono Sur y de América Latina para tratar de compensar el peso de Estados Unidos y Canadá, por eso han quedado afuera. Y me parece que en ese sentido, que estén los 33 países, que estén los 14 presidentes que están, es un dato importantísimo y que ahí se discuta. Seguramente ahí se va a tener que discutir el tema de Perú. Yo creo que la CELAC va a tener que pronunciarse por Perú, claramente, en contra de lo que está sucediendo en Perú, y ahí va a ser el marco en donde se va a discutir el tema de esta moneda común con Brasil también, y se va a anunciar, porque puede ser una moneda que se pueda adherir cualquier país miembro de la CELAC. No va a ser exclusivamente para la Argentina y Brasil a la hora de pagar el comercio exterior, que es una cuestión que, como bien dijo López Murphy, a partir de la guerra de Ucrania, ha agarrado fuerza esto de pagar con monedas común. Lo mismo está discutiendo Rusia con India, lo mismo se está discutiendo Rusia y China, lo mismo está discutiendo toda la gente de Rusia, China e Irán. Y me parece que en ese sentido lo que tenemos que rescatar es la cuestión de la soberanía. La CELAC significa soberanía, y para que mejore la calidad de vida de nuestros pueblos se deben ampliar los márgenes de soberanía. No hay justicia social sin soberanía. Eso es casi una regla matemática de la política. Y un datito de color que suma muy chiquito, que no es menor, me parece, es todo un detalle, como diría Serrat, que le han quitado la invitación a Almagro, ¿no? Representante de la OEA en la región. No es un dato menor. No es un dato menor. No, yo digo, le sumaría 3 cuestiones que se vienen charlando en la CELAC, capaz no de forma tan pública, algunas sí, otras no, pero una, la que mencionaban recién, la posibilidad de una moneda regional, ¿no? Pero hay 2 más que son muy interesantes. Una es la idea de armar una universidad regional, que no es lo mismo que universidades que colaboran entre sí, sino que puede haber determinados sectores estratégicos que se consideran que son estratégicos para el desarrollo de la región y hay una gran universidad que beque a los estudiantes de los distintos países. Bueno. Y la tercera, que en realidad es una idea que había tenido Chávez en su momento y que empieza de nuevo a dar vuelta. Chávez hablaba del Ejército del Sur, no sé si se acuerda. No el ejército, porque hoy obviamente el contexto es distinto, pero sí colaboraciones en términos de inteligencia, en términos militares, entre distintos países que integran la CELAC, por supuesto, en defensa un poco también de lo que mencionaba acá el colega, es decir, en defensa de lo que decía Diego, de tener los recursos naturales, de la soberanía de una región que en los próximos años geopolíticamente cada vez va a ser más importante. Y recordemos que en junio va a haber una reunión de la CELAC con la Unión Europea en Bruselas. Es decir, lo que se haga ahora va a tener un correlato también con una alianza, que ahí empieza a aparecer una alianza entre la Unión Europea y también, por supuesto, entre China. Porque eso también hay que decirlo, fue invitado el presidente chino a estar dentro virtualmente, pero formar parte del evento de la CELAC, y eso me parece que también habla de un cambio geopolítico importante. Ahora, miremos una pequeña. Una cosa es la integración para el bien común y otra cosa es la integración para el libre comercio. Son 2 mundos absolutamente distintos que parten de precisar el concepto de lo que es la integración. Hablando de la Unión Europea, permíteme, Cintia, ahora fíjate, porque acá le piden la cárcel a Maduro, pero Macron también, ¿no? Tenía otra mirada, o tiene otra mirada sobre Maduro. A ver. Breve encuentro en Egipto entre el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los líderes conversaron el lunes en los pasillos de la conferencia sobre el cambio climático COP27. Macron dijo a Maduro que estaría encantado de hablar más tiempo y emprender un trabajo bilateral útil para Latinoamérica. Maduro aseguró que Francia debe jugar un papel positivo en la región. Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. Y que pudiéramos comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. A la orden. Bueno, ahí está, ¿no? Es increíble realmente la falta de lectura o la mala intención de la oposición. Es la mala intención, porque es increíble, ¿no? Está bien, se acomodó Estados Unidos por necesidad, pero está claro de la importancia de los recursos aquí en la región y en el caso de Venezuela del petróleo, ¿no? Recordemos que la CELAC comienza, hoy hay una nota impresionante, muy buena de análisis de Atilio Borón en página 12, que la CELAC comienza en los primeros días de diciembre de 2011, convocada por Chávez, ¿no? Es el propio Chávez el que convoca y en esa configuración de América Latina. La CELAC,
durante el macrismo y con todo lo que la oleada neoliberal se convirtió en una cuestión simbólica, ¿no? Esta impronta que le puede, esta cumbre puede devolverle, por eso decía, la institucionalización de la CELAC, para que la CELAC además sea lo que fue UNASUR, ¿no? Que se pide la reactivación de UNASUR, un freno, además del tratamiento de las soberanías, que por supuesto, pero un freno a las intentonas injerencistas, porque el mundo, el imperio o la construcción de los países dominantes tienen intereses injerencistas en la región. Claros intereses. Por supuesto, están en juego los recursos naturales. Entonces, el vigor que puede darle Lula como mascarón de proa de la región a la CELAC es eso, frenar las intentonas injerencistas. No somos más el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Para decirlo claramente. Sí. Por eso digo que no hay que darle bola a lo que dice Patricia Bullrich. Es un delirio. Es absolutamente, además está claramente orientado a empiojar, a deslegitimar a la CELAC con el tema exclusivo de la soberanía. Y pongamos en contexto un tema muy importante que tiene que ver con la estructura jurídica y todo lo demás, que no se ha dicho en el tema de Perú. Este año se vencen los contratos petroleros y mineros por 150.000 millones de dólares. La característica de la Constitución del Perú, parecida a la nuestra, pero no igual, es que la privatización de los contratos petroleros tienen rango constitucional. No los pueden modificar ni el Parlamento y tienen que esperar que se venza. Este Parlamento es el que tiene que renegociar esos contratos y por eso están tan preocupados, tan interesados y tan aferrados al poder que matan, meten en cana, violan los intereses de su pueblo con tal de defender ese privilegio de prorrogar esos contratos a favor de las multinacionales. No, quería hacer un paralelismo un poco de lo que dijiste recién, que decíamos, no, es mala intención, no es que no saben, que hoy Maduro es más rubio, que el petróleo es importante, y más que nadie sabe, Juntos por el Cambio, de los recursos naturales que contamos, ¿no? De eso lo deben tener en un Excel. Estados Unidos ni hablar, de hecho lo dicen y hablan como si fueran recursos de ellos, ¿no? Diciendo que tenemos y fíjate la norteamericana es. Sí, bueno, sí, está circulando en las redes algo que es muy impresionante. Es un video tremendo de la comandante del sur de Estados Unidos, diciendo, bueno, hablando de nuestros recursos como si fueran de ellos. Pero digo lo de la mala intención, porque también viene a colación de que en esta oposición que tenemos, que yo creo que buscó en un diccionario el significado de oposición y leyó oponerse y ya no le importa lo que le están diciendo. Le alcanzó. Y es, me opongo. No escuchan, entonces dicen, no les importa, por ejemplo, la jubilación, la moratoria de la jubilación para 800.000 personas, es decir, no les importa nada, solamente piden y se oponen absolutamente a todo, que ahora no haya juicio político y esta va a ser la muletilla. Pero además no conformes con esto, y era algo que vos también mencionaste en tu editorial, se enojaron mucho por el tema de los precios justos y del control de los Moyano. Ya vienen hace años ensuciando a todo lo que tiene que ver con los sindicatos, con los gremios. De hecho, se armó una mesa, una gestapro para llevarse puesto a algunos sindicalistas. Y uno se pregunta, pero no hay que ser como la verdad que es como un insulto a la inteligencia. Dentro de la aplicación Precios Justos, vos tenés la posibilidad de denunciar. Es decir, cualquier ciudadano de a pie puede denunciar y está bien que así lo haga. Y en Argentina, lamentablemente, y creo que con estas medidas, y más allá de si mañana nos puede ir mejor o no en la economía, tenemos que hacer el ejercicio del ciudadano, el ejercicio del consumidor. Sabemos que como tenemos una justicia, y ahora sacando estos 4 supremos que manejan el partido, pero siempre ha sido, no tenemos una justicia del consumidor. Cada vez que vos te querés baja de un servicio, cada vez que te compraste algo y está mal, es decir, desde que yo tengo recuerdo, no tenemos, bueno, me vino roto, bueno, me voy a ir a comprar otro. Ni siquiera empezás a tratar de tramitar que te devuelvan algo cuando en el resto, muchos países, justamente por la posibilidad como consumidor de ir a reclamar, las empresas se pelean para ofrecerte la mejor oportunidad, el mejor recurso, el mejor producto. Y me parece que tenemos que desde las bases empezar a valorizar que somos consumidores, somos ciudadanos, somos ciudadanas y tenemos el deber de controlar los precios y el deber de reclamar por nuestros derechos. Ahora bien,
La respuesta es ¿a dónde voy a ir si la justicia mira para el lado de las empresas que te vendieron el producto? ¿Y quién nos va a conducir? Acá el doctor Ubeira nos está mirando. Un beso, Lo extrañamos al doctor Ubeira. Y Natalia también, los dos están mirando. Así que bueno, pero yo creo que el tema fundamental es el que planteaba Cintia hoy al principio. ¿Cuál es la salida a todo esto? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo encontramos una salida a todo este intríngulis que tenemos como sociedad? Que es que no tenemos un poder esencial para las cosas más elementales, como planteaba Úrsula, desde que se te rompió, no sé, el lavarropa. Acá la salida es construir una nueva constitución. Debemos ir y discutir alguna vez los argentinos la reforma de nuestra constitución, que es una constitución hecha a imagen y semejanza de los intereses del neoliberalismo de la República Argentina. ¿Es muy kirchnerista decir que la salida es Cristina? No. Sí, es muy kirchnerista, sí, claro. Ponele, sí. No, bueno, a mí me parece pero Cristina, que la salida es Cristina, está bien, Cristina, pero Cristina, ¿y cuántos más? Claro, Cristina. Sí. Cristina y cuántos más. Porque ¿Cómo Cristina y cuántos más? ¿Qué es Cristina y cuántos más? No, Cristina y cuántos más es, a ver, la Mujer Maravilla no es. Entonces lo que digo es... No, pero hablando de conducción, digo. No, en términos de conducción sí. Necesitamos que alguien conduzca claramente. Vos tenés, tenés movimientos sociales, tenés sectores del sindicalismo que te puedo asegurar hoy que están más contentos que la Reta sea presidenta que sea Cristina. Sí, pero bueno, son minoritarios. Entonces, no son en el campo nacional y popular son minoritarios. La dirigencia de medio término, más que anotarse para las candidaturas, debería estar trabajando para sacar a Cristina de la proscripción. ¿O está mal lo que estoy diciendo? No está mal. ¿Cómo es Cristina y cuántos más? Cristina y el campo popular. ¿Por qué es importante? ¿Cuál fue la reacción de la dirigencia política? ¿Cuál fue la reacción? Me pusiste de mal humor. ¿Cuál fue la reacción de la dirigencia política ante el atentado de Cristina? Dije que ninguna, cero. No. Sí. Cero. ¿Cuál fue la reacción? Cero, no hubo reacción. Bueno, pero es que de eso estamos hablando, porque si no nos vamos a morir de diagnóstico. Está bien. Hay una dirigencia intermedia que tiene que sacar a Cristina del cuadro proscriptivo. Cuando ella... Yo estoy de acuerdo con vos, por eso digo Cristina y cuántos más. Cristina y cuántos más. Cristina es la conciencia política del tiempo que se viene, o queremos que nos gobierne la derecha. Bueno, que ahora Pedro, perdóname. Hay una cosa que no estoy... Parcialmente. Ahora la decís, Nahuel, te queremos escuchar a vos también. No me van a invitar más, está bien. Una vez que encontré un tuit, quiero presentar un tuit que es un tuit. Es tu tuit. O sea, déjenme presentar un tuit que es un tuit. De Insaurralde, a ver. Ahí está, y no lo leo desde acá. El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina, lo dice Martín Insaurralde. Ahí está, está bien. No pensé que iba a coincidir con Insaurralde. Está muy pero bien. Tiene razón, pero claro, lo que yo veo es que se anotan para la candidatura. Yo quiero agregar dos cosas a lo que vos decís, Cintia, si me permitís. Me parece que tenemos que agregarle más datos a este rompecabezas. Por un lado está esto que vos planteas de la construcción y de la conducción, pero también está una tarea que nos debemos, que es señalar con claridad hasta dónde han construido una mentira. Tenemos que ver de qué manera se puede deconstruir la mentira en la cual una gran parte del universo cree. Y también tenemos que hacernos cargo de las internas propias, Cintia. Hay una situación que tiene que ver con el afuera, con el enemigo externo, con los medios, y también hay una situación que tiene que ver con cuánto nos vamos a amigar entre nosotros mismos. ¿Sabes qué pasa? Me parece a mí que no queda tiempo. Bueno, o sea, me parece a mí que hay como pantallas que tenemos que saltear. ¿Vieron el Candy Crush? Yo ahora estoy jugando. ¿Se puede decir ese? Hace 10 años que hiciste Candy Crush, lo conociste ahora, está bien. Es un dato. Hace unos años leía la zona completa de Borges, ahora estoy jugando. Bueno. Eso es un avance. Es un signo de época. Pero lo que hay que hacer es saltear pantallas. No tenemos tiempo. Estamos en 2023. Todos estos análisis lo venimos haciendo desde en 2003, cuando Néstor confronta vía cadena nacional con la Corte Suprema y después se generan las condiciones del juicio político que no lleva porque la mayoría de la Corte de menemista renuncia, el mismo Congreso que a Néstor Kirchner le votaba en contra, le vuelve a votar a favor. ¿Por qué? Porque había tiempo de construir poder político. No hay tiempo. Ahora, Lula te demuestra que los líderes regionales son los que pueden dar vuelta el escenario. Bueno, y ser rápido de reflejos, ¿no? Ser rápido de reflejos. Luego de salir de un escenario proscriptivo. Muy cortito, pero es muy importante. Es que yo creo que se cruzó un límite en la sociedad y nos pasó algo a todos como sociedad cuando vimos
televisado el intento de magnicidio a la vicepresidenta y hoy hay gente que lo pone en duda cuando lo vio. Ya no es ni siquiera leí un artículo en el diario, ya no es Twitter, ya no es... Es decir, hacen creer a la gente que algo que tus ojos lo vieron no existió, no pasó. Entonces, ahí me parece que estamos en una jodida. Bueno, Nahuel. No, a ver, me acuerdo mucho de la frase de Cristina cuando dice, bueno, tomen el bastón de mariscal, o cuando se mediatiza esa frase, porque creo que es una apuesta a la militancia eso, ¿no? Entonces, en esta urgencia yo creo que la clave va a ser la disputa que pueda dar la militancia en los territorios y que se pueda dar también culturalmente. A ver, yo creo que va a haber 3 ejes que van a ser trabajo, producción y democracia, que son los con los cuales hay que ir a volver a recuperar a gran parte de la población. En un sentido decíamos, bueno, ¿qué mitos nosotros nos comimos? Por ejemplo, apareció el mito que todos los jóvenes votan a Milei. Eso es un mito, es mentira. Aparte, hace poco hacíamos un trabajo con universidades y gran parte de esos jóvenes que votan a Milei no tienen una agenda de derecha. Vos le preguntás, ¿votan a Milei? Sí. Después le decís, ¿pero estás de acuerdo con la universidad pública? Sí. ¿Pero estás de acuerdo con la pena de muerte? No. ¿Pero estás de acuerdo con la venta de órganos? No. ¿Pero estás de acuerdo con que el Estado...? Entonces, eso te habla de que hay un sector a disputar. Lo que me parece que gran parte también de las consecuencias de la pandemia fue que dejó una sociedad muy atemorizada, que dejó la autoestima muy bajo y que las derechas aprovecharon ese miedo y lo fueron convirtiendo en odio. Entonces, frente a ese miedo que las derechas fueron convirtiendo en odio después de la pandemia, con esas falsas dicotomías que hoy persiste, porque nosotros vamos a una elección este año que va a ser mucho más polarizada que la del 2019. Sí, claro. Muchísimo más polarizada. No va a ser el globo de colores, ni el sí se puede, cómo va a confrontar la derecha. La derecha está planteando, déjame cerrar la idea, para que se entienda bien, pero va a ser polarizada en qué sentido, porque la palabra polarización es una palabra que se puede interpretar de muchas maneras. Digo en un sentido que hay una derecha que en el 2019 te planteaba revolución de la alegría, globos de colores, sí se puede, somos nosotros. No está planteando eso, está planteando con mucha dureza, se viene la reforma laboral, los planeros, es decir, todo un repertorio que es mucho más agresivo que el que hubo. Sí, sí. Bueno, yo creo que frente a eso, sin dudas, la respuesta, digo, las posibles salidas es el rol activo que se tenga de la militancia, esta conducción que tenga Cristina, y también algo que me parece que es clave, cómo aprovechamos, decíamos, bueno, se cumplen 40 años de democracia, hay que discutir los nuevos nunca más al lawfare, nunca más a una deuda externa. Digo, si no logramos, cierro con esto, porque a ver, no logramos que se vea que un fallo económico de la justicia afecta al bolsillo cotidiano de cualquier ciudadano, es muy difícil, porque entonces en la construcción de hegemonía, los sectores dominantes siguen haciendo que el interés particular parezca como un interés universal. Pero por eso digo, hay que señalar y eso requiere de parte nuestra de volver a pensar cosas creativas que nos permitan volver a conectar con un sector de la población que incluso puede haber votado en algún momento al peronismo, en otro momento puede haber votado a Macri, puede haber vuelto a votar al peronismo, al kirchnerismo en otro momento. Entonces creo que ahí va a estar la clave. Pedro. Militancia sin conducción es no saber a dónde ir. Bueno, pero te acabo de decir que la conducción la plantea Cristina cuando dijo, ¿qué dijo Cristina las últimas veces? Hay que empoderar el bastón de mariscal. Sí, lo que está diciendo un poco lo que decía Fer. Nahuel. No es una metáfora. Vos tenés una conducción que le está diciendo a la militancia salgan a romper la proscripción. Salgan, ¿y a dónde? Bueno. A ver, eso es una metáfora y que se necesita alguien que la conduzca hacia algún lugar. Porque yo salgo con el bastón mío de militante y voy a la casa de Cintia. Y Cintia dice, bueno, vamos para allá. Y Úrsula dice, vamos para el otro lado. Digo, eso es una metáfora para pero hay militancia saliendo. El Lago Escondido, Juan Graboy estuvo hace poco en... A ver, la militancia está saliendo. Pero, a ver, dale, Pedro, dale. Yo lo que creo es que acá el campo nacional y popular necesita quien lo conduzca, y esa es Cristina Fernández de Kirchner. La conducción ahí es insolayable. Y yo creo que en ese sentido me parece muy importante recuperar un instrumento para conducir la resistencia al neoliberalismo, que es el Partido Justicialista. Yo creo que Cristina tiene que ser presidenta del Partido Justicialista y de ahí convocar a todo el campo nacional y popular. Cosas concretas, prácticas, en donde la gente se puede encolumnar. Porque el problema es que el campo nacional y popular por ahí tiene un discurso muy porteñocéntrico, muy de AMBA, muy de este lugar. Y el país es muy grande y las cuestiones son distintas en el interior profundo de la Argentina. Déjeme decir algo cortito. Yo creo que se puede tener conducción, estoy de acuerdo que existe la conducción. El tema es, más allá de las marchas, más allá de la militancia orgánica,
de la que no es orgánica, que es más silvestre, necesitamos politizar fuertemente a la sociedad. El gobierno de Macri despolitizó, siempre la derecha despolitiza, y el gobierno de Alberto Fernández también despolitizó, porque de la manera en que vos a la sociedad le haces creer que da lo mismo Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, estás despolitizando. Si cuando vos, aquellos que van en contra de los intereses del pueblo, lo terminás poniendo casi en una canastita de cristal y decís vamos a dialogar, se está despolitizando. Con o sin intención, pero se está despolitizando. Pero además hay otra cosa, que tomo lo que decía Lili hace un rato, de las internas que siempre existían en el peronismo, es parte de su genética. Lo que yo digo es que Cristina Kirchner es la única figura que puede conducir el campo nacional y popular, pero que al mismo tiempo es la única que pone en discusión el modelo. Totalmente. Sí, porque la verdad es que si yo le hago una encuesta a muchos de los que hoy presiden o conducen el Frente de Todos, y la verdad es que no quieren dar determinadas batallas. A ver, hoy en día cuando querés contar los votos para ver si se puede avanzar con el juicio de la Corte, tenés propios que te dicen que no. La CGT dice que no quiere avanzar con el juicio de la Corte. Una parte. Hay gobernadores, hay gobernadores que dicen que no quiere avanzar con el juicio de la Corte. Y así en varios temas. Por eso yo digo Cristina y cuántos más. Porque si no también es fácil. Cristina. Sí, Cristina. No, es que es al revés. Es la base de sustentación tiene que sacar, la política, tiene que sacar de la proscripción a Cristina. Y de fondo hay un proyecto económico. La derecha, todo está por la galería de Bullrich y demás. De fondo hay un proyecto económico. Todos los proyectos autoritarios en la Argentina han comenzado con un proyecto económico que después le siguieron sus anclajes represivos. Ahora, y digo esto, si no se le resuelven las condiciones económicas a la gente vía alineación de precios y vía inflación, tampoco hay chance para ningún candidato o candidata del Igualmente mi opinión es que el gran problema, tenemos grandes problemas, pero creo que uno fundamental tiene que ver con el partido judicial. Es decir, no se va a poder hacer absolutamente... Claro. Hoy escuchaba una entrevista a Milagro Sala y pareciera ser que su provincia es como un tubo de ensayo, ¿no? De Siempre lo que fue. Sí, de lo que puede ser después a nivel nacional. Entonces, ya lo fue. Y ella habla de que faltaba justamente en la Tupac Amaru más política, que era más en realidad una organización para ayudar a los más necesitados, y bueno, y todas las grandes cosas que hizo Milagro Sala. Pero hoy cuenta la realidad de la provincia, y es que llegás a alzar la voz contra Morales y te desencana. Pero además y no es que me amenacen a mí, que yo puedo decir, bueno, me la banco y yo la voy a militar. Me cuentan el horario de mi mamá, a qué hora salen mis hijos. Bueno, es decir, Jujuy es especial porque es Macondo. Bueno, pero Jujuy no hay Estado de Derecho. Pero de a poquito, Cintia, pero de a poquito es lo que está pasando también a nivel nacional. Entonces digo, hay que tener voluntad política. Lamentablemente, ya lo dije en varias ocasiones, el presidente estuvo flojo de reflejos al comienzo de su presidencia, que quizás tenía más poder político para hacerlo, pero hay que tomar cartas en el asunto con esta justicia. Hoy lo describíamos al comienzo del programa. Es una encerrona tremenda y cae ahí la proscripción de Cristina y cae cualquier tipo de problema. Por eso el juicio de la Corte es un camino. El juicio de la Corte es importantísimo. ¿Cuánto se está politizando a la sociedad en torno al juicio de la Corte? No. Pero es que es un tema político. ¿Cómo que se No, pero ¿cuánto se está politizando a la sociedad? ¿Cuánto se le está informando a la sociedad? Esa es de que nos digan lo que dijeron. Nuestra, de las y del presidente de la Nación. Por supuesto. No, a ver, yo creo que efectivamente el juicio a la Corte es una oportunidad para dar esa disputa en todos los campos. Creo que Cristina, al ser la conducción, ya ha marcado cosas, que lo que tenemos que hacer es interpretar y ver cómo a esas palabras que dijo le damos sentido. Yo creo, cuando está diciendo tomar el bastón de mariscal, está diciendo que la militancia sale a desbordar y fueron pasando cosas. Hace poco un grupo de jóvenes fue al lago Escondido a ocupar ahí con Juan Grabois diciéndole, bueno, basta esto, o sea, no es que no está pasando. Yo capaz sí tengo un contrapunto con Diego, que más que apostar al PJ... ¿Quién es Diego? Yo, perdón, Pedro. Con Pedro. Tengo un contrapunto con Pedro Peretti, perdón. Pedro es Diego. Diego es Diego. Peretti. Me había confundido, se me vino el actor porque vi la... Tiene una pinta de actor bárbaro, Pedro. No, se me vino Diego Peretti a la cabeza porque vi la... aparecen las telenovelas, vi la serie, perdón, Pedro. No, por favor. Hoy estuve viendo justo el domingo a la tarde una peli de Diego Peretti. No, me parece que está bien lo del PJ, pero yo creo que habría que apostar un poco más a lo que fue el fenómeno en el 2019 de las plazas del pueblo, es decir, cómo se vuelve
a ese contacto de la plaza, que la multitud ejerce de alguna manera, que se siente protagonista del tiempo histórico. Si no, creo que va a ser muy difícil. No estoy diciendo que no, pero me parece que ahí hay algo de vos tenés la complejidad de los partidos. Tenés también el Frente de Todos, que lo agrupa una cantidad de partidos. Tenés los movimientos sociales, tenés la CGT. Bueno, tenés las estructuras organizadas que son también las que van a dirimir y van a definir gran parte de los sucesos. Pero hay algo que es cómo se recupera ese empoderamiento que hubo en el 2019, porque eso me parece que frente a la despolitización, la respuesta ¿cuál sería? La repolitización, por decirlo de alguna manera. Es decir, volver a un ciclo de repolitización. Creo que ahí va a estar el eje. Creo que sin dudas, cuando yo hablo de polarizar, es elegir con qué temas hay que polarizar, o sea, polarizar más allá de lo que pueda decir un sector de la política, incluso del propio Frente de Todos, que quiera llevar la elección a un punto de la moderación. Pero me parece que la lógica moderación o polarización son tácticas políticas y que en este contexto hay condiciones para elegir con qué tipo de discusiones se puede polarizar. Bueno, les propongo, cambiamos de tema. Nos vamos al tema de la sequía que ha golpeado fuertemente al campo argentino. Está claro, se perdió mucho, ¿no, Pedro? En términos económicos, ¿cómo ves lo que viene? Llovió, creo que va a volver a llover. ¿Cuánto cambia eso? Bueno, sí, se perdió muchísimo. Las estimaciones son de la más variada y siempre están teñidas por alguna operación de tipo económico, porque vos sabés que hay una cosa que nadie dice en la Argentina. Los datos oficiales de la agricultura no los lleva el Ministerio de Agricultura. ¿Quién los lleva? Ni el Ministerio de Economía. La Bolsa de Comercio de Rosario y de Buenos Aires. Con esos datos no hay. En Estados Unidos, que es la meca del neoliberalismo, las opiniones de USDA, que son del Departamento de Agricultura, son las que rigen la economía agraria estadounidense. En la Argentina es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Cereales de Rosario. Las estimaciones son de 4, 5, 6 mil millones de dólares, son de lo más variada. Hay que esperar que se coseche para ver. El impacto está hecho, ha quedado casi 1.100.000 hectáreas sin sembrar, pero hay que decir una cosa muy importante. Vos decías hoy atando cabos. Hay un cuento de Ray Bradbury que dice atando cabo para ver toda la información, que es muy bueno. Acá hay que atar cabo. La sequía no es una maldición bíblica. Acá hay que vincular a la sequía con la deforestación, con las inundaciones, con el cáncer, con los accidentes viales, con el modelo de desarrollo agropecuario de la Argentina y con el precio de los alimentos. Todo eso tiene que ver con todo y está vinculado con este modelo de monocultivo inducido con concentración de tierras y renta que le ha traído más desgracias que beneficios a la República Argentina y que tiene costos ocultos que nunca se cuantifican. Con un detalle muy importante. Mirá, este libro que acaba de salir... El grito del siglo XXI. El grito del siglo XXI muestra el método, cómo se debe enfrentar un gobierno nacional y popular, el método para calcular cómo se debe ayudar a los pequeños y medianos productores en caso de sequía, en caso de inundaciones, o cómo se debe cobrar el impuesto inmobiliario rural. Es un método aplicable que debemos dejar de utilizar el término campos, de englobar a todo el mundo. No le podemos dejar de cobrar impuesto a Agropatel, que sembró 180.000 hectáreas, o dejarle de cobrar impuesto o bajarle las recensiones a MSU, que sembró 200.000 hectáreas, o a Decoagro, que siembra 380.000 hectáreas y que la han juntado con la PAN en todos estos años. No podemos plantear que hay que condonarles impuestos o bajarle las retenciones. A ellos tienen que seguir pagando impuestos y hay que bajársela a los pequeños y medianos productores. Busato demuestra que vamos a bajar el impuesto inmobiliario rural. Lo vamos a bajar nosotros, el campo nacional y popular. Va a bajarle el impuesto inmobiliario rural a 22.000 pequeños y medianos productores de Santa Fe y se lo vamos a subir a 1.200. ¿Eso es bajar o subir un impuesto? Nosotros lo vamos a bajar, no Milei. Milei se lo va a subir a todos. Nosotros lo vamos a bajar. Y ese es el debate que tenemos que dar y que el campo nacional y popular no lo da. No sé por qué no damos este debate. Si tenemos todos los argumentos y toda la razón de nuestro lado... Pedro, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor. Que tengo, me permitís, Fer? Porque él, desconozco, pero he leído un poco sobre el tema. Quien tiene una empresa, quien tiene un campo, quien tiene un comercio, sabe que en algún momento puede tener una pérdida, puede ocasionarle... Creo que el hombre del campo sabe que a veces llueve mucho, como diría Mauricio, y a veces llueve poco. No sé si lo sabían, pero pasa eso. Gran diagnóstico. No, muy bueno, pues se entiende. Pero resumiéndolo, digo, el hombre de campo, y saquemos a los pequeños
campesinos o productores, sino estos grandes exportadores, que en realidad son incluso la comida que nosotros no comemos, van a decir, bolsa la exportación, que nosotros comemos de los pequeños productores. Así es. ¿No tienen en sus cuentas, en sus números, que puede llover mucho y que puede llover poco y dejarse un fee por si pasa eso, como cualquiera que pone mañana un comercio y se empieza a ver que el silorrazo se le cae y dice, bueno, vamos a empezar a ahorrar porque si no se me va a caer el techo del negocio? Porque pareciera que cuando pasa una sequía o una inundación, ¿no? Hay que ir a papá Estado, que además después se convierte... que putearon durante todo el tiempo antes, como los planeros VIP, que se enojan con los planes para los que más lo necesitan y para que puedan tener comida en la mesa, y ellos ahí de repente dicen, no, si me gusta la teta del Estado, voy y pido un poco. Después de cada catástrofe ambiental, el productor grande sale más grande y el chico desaparece. O sea que está perfectamente cubierto ante estas situaciones. ¿Vos te parece que a Cargill, a Dreyfus, a Urquía, a Bartolomé, a Sigman, que son dueños de 100.000, 150.000, les va a afectar esta sequía? ¿Le afecta a José Chacarero, que siembra 50 hectáreas y que lo saca de circuito? A ellos no, ellos van a salir más grandes. Mucho más grandes van a salir. Y mucho más control. Entonces es una farsa, entonces son lágrimas de cocodrilo. Es un mito. Acá está, la actividad agropecuaria está llena de mitos. Por eso nosotros planteamos que hay que urbanizar el debate rural y discutirlo en las ciudades. Porque el tema de la agricultura con pequeños agricultores está desapareciendo aceleradamente. Y hay que tratar en forma desiguales a los que son desiguales, no iguales. Eso es un socialismo mal entendido. Eso es equidad. Claro. Lo que nos pasa en el tema agrícola es tremendo, es tremendo. Porque la gente está confundida y hay una situación que nos hace pagar cada vez más caro los alimentos. Hay una racionalidad logística tan grande en la economía agraria argentina que hace que un litro de leche recorra 1000 kilómetros, todo en camión, la carne 500 kilómetros, y todo en camión, todo con flete, todo en gasoil, todo logística, la logística es el 50% en dólares. Cada vez que aplicás el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es inflacionario porque va a los alimentos, porque en dólares. Bien, vos, Pedro, hablabas de los precios. Vamos a meternos de lleno con lo que ha pasado con aquellas empresas que no cumplieron con los precios justos, con lo acordado con el gobierno, y el control de camioneros. Lo vamos a ver, no lo vamos a ver en un tuit, no lo vamos a ver en entrevista, lo vamos a ver en un informe. No vamos a naturalizar la ilegalidad, cosa que el kirchnerismo lamentablemente nos viene teniendo acostumbrados. Ahora tengo 60 verdes. No vamos a naturalizar la ilegalidad. Ahora tengo 60 verdes, le dice el empresario al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria. Y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba. ¿De qué estarán hablando? Porque pareciera ser que se da reiteradamente. No vamos a naturalizar la ilegalidad. Porque pareciera ser que se da reiteradamente, pero se ve todo abierto en los sobres. Le dice el empresario de las grúas, Marcelo Violante, a Marcelo de Alessandro, al ministro de Seguridad, Horacio Rodríguez Larreta. Quien decía que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Bueno, acá precisamente Wolf y de Alessandro lo que estaban anunciando era, con respecto a que no iban a tolerar ni a naturalizar la ilegalidad, era sobre el control que estaban ejerciendo camioneros en los precios. Bueno, lo decíamos un principio y lo convertimos acá en la mesa también, ¿no? Se desvía, estigmatizando el control, en este caso de camioneros, se desvía el verdadero Pero no foco, solo ¿no? eso, Fer, vos veías cuando no sé qué llame, ¿cómo es el
Ay, el jefe de gabinete de Cava, me sale. Felipe Miguel. Ahí está, se me había ido. Perdón. Felipe Miguel, espera, ahora sí en un tuit, diciendo que iban a establecer un 911 para que si parecía un chiste, vos, pobre señor del supermercado, ves a un camionero entrar y fijarse si tenés dato de color, los precios justos o no. Es una locura, pero dato es como, de color. déjennos aumentar los precios Miguel, como querramos. Felipe Miguel es el nieto de Lorenzo Miguel, el líder gremial histórico. Ahí lo nombraste a Felipe Miguel. ¿Qué dijo Lili? Cava habilita el 911 para denunciar controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros. Esto dice, pero ¿cómo puede existir? En serio, yo también. No existe la figura de controles ilegales de precios. Es que de verdad parece joda. No están controlando los precios, están controlando lo que suben a los camiones. Además. No, pero me parece muy preocupante lo del 911, porque instala la cultura de la delación. Claro. Que fue lo mismo que hicieron con Santiago Maldonado en su momento, Vidal, cuando invitaban a que denuncien a los docentes que hablaban del caso Santiago Maldonado. Parte de las prácticas agresivas de la derecha es que la ciudadanía también se involucre en esa forma, de persecución, tipo 1984, de persecución permanente. Entonces esta idea de que un ciudadano de bien es aquel que llama y delata por Santiago Maldonado, aquel que llama y delata porque camionero. Esto es un poco novedoso en la democracia argentina, es decir, esta idea de que desde un gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, o en su momento cuando era el gobierno nacional, instalen a la opinión pública a denunciar a un docente, a un trabajador camionero. Me parece que eso es muy preocupante porque te empieza a instalar una cultura de la delación que luego naturaliza, a usted se hablaba al principio del tema de las escuchas ilegales, ¿no? Del espionaje ilegal, dicho por Cambiemos, cuando aparte con ese criterio, con el criterio del fallo, no existiría Wikileaks, por ejemplo. En los últimos 10 años, la gran mayoría de los escándalos, la gran mayoría de los poderes fácticos, cuando de alguna manera se le desnudó parte de esos entramados, siempre se hizo Wikileaks, se hizo por los medios. Panama Papers, acá no pasó nada porque nos avisaron después de que ganó Macri. Me parece que hay una doble vara muy fuerte. Por un lado instalo a que la población tenga esa lógica de vamos todos a linchar, vamos todos a delatar. Es decir, sos un ciudadano protagonista en la medida que vos sos agresivo frente al otro, es decir, en la medida que atacás al otro, pero paralelamente después me indigno con la idea de que ni siquiera saben si fue un espionaje ilegal, porque todavía no se sabe qué pasó con lo de Alessandro. O sea, me parece que ahí, por lo menos en términos del impacto, son una doble vara que la hace un poco confusa muchas veces la derecha. Quería aportar un par de datos. Primero, que no es solamente el gremio de camioneros que realizan este aporte sobre consumidor, sobre los productos que salen, porque está el tema del desabastecimiento y demás, son 15 gremios. Y se sumó, por ejemplo, en la última semana, la Organización Social La Dignidad, Rafael Klexer, por fuera del Ministerio, de la Secretaría de Comercio, en esta idea de que lo que decía Úrsula, en esta idea de, bueno, somos consumidores, tenemos derecho, estamos organizados, somos una organización y nosotros vamos a aportar como nuestro derecho de consumidores. Y deberían sumarse más, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la acción, de la conducción, de la militancia en acción, y no es que el tema del control de precios sea una cuestión de fondo, porque digámoslo, no es una cuestión de fondo, pero dada la situación en la que estamos de urgencia inflacionaria, una curva inflacionaria que se estabiliza, pero que todavía no baja. Pensemos que una familia necesita, para no ser pobre, 150.000 pesos, ¿no? O sea, estamos en el fondo en términos económicos, ¿no? Y hay un gran sector de la sociedad que ve pasar el boom del turismo en la Argentina. Bueno, pero esta es una buena medida y debieran sumarse más organizaciones en su derecho consumidor. Sí, a mí me interesa ver con claridad cómo se desvía la atención. ¿Y en cuántos temas más sucederá esto? Porque la discusión deja de ser, pero en términos generales, la discusión deja de ser lo que te afecta. Sí, claro, el aumento de precios. Claro, porque y realmente hay un sector de la sociedad que niega su propia necesidad con tal de responsabilizar o de tomar el discurso del relato que se impone y entonces perseguir a quien los medios dicen que debe seguir. Bueno, negás tu propia necesidad. Uno de los ejemplos más fuertes que nosotros tenemos y que es constante en nuestra sociedad tiene que ver con el ciudadano o la ciudadana que vive en un balcón, tiene una maceta y se cree que es del campo, ¿no? Es decir, la foto del Duna, Jesús y Vicentín, cuando lamentablemente reculamos en esa pero ese es el medida, éxito cultural de la derecha. Pero si la derecha viene ganando la batalla cultural hace muchísimo tiempo. Hay una frase de Kafka en Los Condenados que decía: el esclavo
agarra el látigo, se pega a sí mismo solo, claro. Y cree que es amo, ¿no? Claro. Me parece que ahí se pega a sí mismo, entonces se cree que es amo. Y me parece que ahí ese es el gran éxito, de alguna manera, de las derechas. Pero esa es la batalla cultural que han ganado, que salimos, bueno, desde la 150 a esta parte, cada vez que tiene un problema al campo. ¿La ganaron? Yo creo que la llevan. Yo creo que hoy la están ganando. Acá una vez. Sí. Yo creo que hoy todavía la sigue ganando la derecha. No, yo creo que hemos dado con mucha dignidad la batalla cultural. Y por eso sacamos el 48% de los votos, por eso llenamos el Diego Armando Maradona y por eso las movilizaciones son masivas. Si esa batalla la iríamos perdiendo con el monopolio de medios que tienen, con la cantidad de lluvia ácida que derraman todos los días, sacaríamos el 10% de los votos. Y sacamos el 48% y llenamos las marchas y nos estamos dando desafíos de salir a la calle por mejorar las condiciones de la justicia. Yo creo que la van ganando. Me parece que esa es también, ¿no? Hay momentos. Es la tensión, claro, hay momentos. Me parece que en algún momento estuvimos más cerca de estar ganándola con Néstor, con Cristina, con lo que vivimos. Me parece que no es móvil, digamos, esa batalla. Una cosa muy importante, Úrsula. Yo creo que hay un gran aporte del kirchnerismo que nunca se valora. Dos, entre muchos, ¿no es cierto? Uno, que demostró que la economía heterodoxa no toca la economía, al contrario, que es cuando la gente vive mejor históricamente. Y el otro es que buena parte de la población argentina aprendió a leer los diarios con Cristina y con Néstor. Y a partir del debate... Una de las cosas más fundamentales que hizo Néstor fue ponerle cara a Mañeto, ¿no? Porque nadie lo conocía. Esa batalla no la vamos perdiendo. Para mí la vamos ganando. Lo que pasa es que no se gana de un día para el otro. Pedro, pero con el conglomerado de medios que tenemos atroquelados para todo el tiempo justificar las barbaridades que hace el Poder Judicial, o las barbaridades, 500 empresarios diciendo... Bueno, pero también hay que... Y nosotros tenemos la justicia de la causa y ellos no. Es cierto, la justicia de la causa es nuestra, ellos tienen la justicia formal. Nosotros tenemos la real, la de la causa. Es cierto, me quedé pensando en lo que decía Pedro, que por ejemplo, cuando Macri hace el 2x1 no lo puede hacer. No lo pudo, sí. Entonces vos decís, bueno, el tipo había ganado electoralmente, tuvo un triunfo electoral, tuvo un triunfo político, porque la verdad que en términos tenía el Senado, tenía el Congreso, pero no puede tener un triunfo, por ejemplo, cultural, porque el tema de derechos humanos está muy impregnado en el sentido común, ¿no? García Linera siempre dice que el mayor éxito es cuando eso se impregna en el sentido común como un derecho ya constituido. Sí. Pero no obstante, también tenés la otra cara, que yo creo que el neoliberalismo, que surge como un proyecto económico, con el paso del tiempo se vuelve cada vez más un proyecto cultural que económico, una filosofía de vida. Entonces eso lo vuelve en un punto al neoliberalismo más complejo de lo que era el neoliberalismo de los 90, donde solamente era una cuestión más ligada a lo económico, porque me parece que fue mutando, se fue mimetizando también en un proyecto cultural que apela a una filosofía de vida. Nunca me voy a olvidar cuando Evo Morales dijo, nosotros teníamos un problema, antes a las cholas no las dejaban entrar al shopping. Entonces el reclamo era para que las cholas entren al shopping. Después entraron al shopping, pero el problema es que después que entraron al shopping empezaron a adquirir la lógica más de consumidor que de ciudadano, ¿no? O sea, las peleas que iban dando. Entonces, me parece que ahí tenemos, yo creo que es una lógica medio de avance y retroceso. Mira, yo creo que por momentos tenemos, damos dos saltos y por momentos hacemos uno atrás. Sí, yo igual creo, mucho en la batalla cultural. Creo que hay procesos de avances y de retrocesos. Yo no creo que las sociedades se han derechizado. Para nada. Yo creo que el gran problema no es hoy el avance de la derecha, sino el retroceso de algunos sectores que se dicen de izquierda, el retroceso del progresismo. Sí, la falta de coraje y de decisión de algunos sectores para dar esas disputas, pero lo que sí creo también es que en una sociedad, y vuelvo a esto, en una sociedad donde estuvo a punto de ver cómo ejecutaban a Cristina Kirchner en vivo, no haya habido una reacción con una magnitud comparable al hecho, digamos, se ha construido un ser idiotizante, se ha construido un ser odiante, se ha construido un ser codificado. Perdón. Y yo no compararía el resultado electoral con una batalla cultural ganada. No, yo creo que no. Fer, una cosita muy corta. Esto no pasa solo en Argentina. Un ejemplo lo tuvimos hace nada, las elecciones de Brasil. Lula ganó, pero Bolsonaro hizo también una muy buena elección para el desastre que hizo con el pueblo brasilero. Y mucha gente que había logrado ir a la universidad gracias a Lula, poder comer gracias a Lula, cuando hablaban de él, decía, no lo voy a votar a Lula, a pesar de que me dio todo esto, porque estuvo preso es chorro. Porque se están discutiendo otras cosas en la política. Pero es un gran ejemplo de qué humanidad vamos a tener. Una cosa, Fernando. Sí.
La Argentina reaccionó frente al asesinato de Cristina. Llenamos la Plaza de Mayo en 12 horas. El problema fue que llenamos la Plaza de Mayo y en vez de hablar a alguien diciendo para dónde había que ir, habló una actriz leyendo un documento y cada uno se fue a la casa. Digo, pongamos las cosas en su lugar porque acá el problema sigue siendo que el campo nacional y popular necesita conducción. Y la única que puede conducir eso es Cristina Fernández de Kirchner. Y volvamos al punto que volvamos. Acá concretamente hubo reacción, la gente estuvo en la calle, fue a la casa de Cristina, se movilizó en todas las plazas. Yo estuve en Rosario, de las 9 de la noche a las 12 el otro día se llenó la Plaza San Martín de Rosario. También. Y acá en Plaza de Mayo. Sí, pero quedaste ahí. Hoy pareciera que no sucedió, Pedro, es la realidad. No, pero la sensación es que cuando hay una convocatoria, la gente, como dice Pedro, va. Esto es una realidad y así ha sido en este tiempo, ¿no? Cuando hay una convocatoria firme, porque algo sucede, la gente... Pero queda ahí. Bueno, lamentablemente queda ahí. Falta conducción, Úrsula. Si a vos nadie te conduce, vos vas a la plaza y está esperando, bueno, vamos para allá, y nadie dice nada... La conducción, pero también la conducción viene de las bases, a ver, que no podemos estar colgados de un nombre. Claro, la conducción también tiene que ver, o para construir una conducción política, tiene que haber una síntesis hacia dónde se quiere caminar y una conducción política que esté decidida a dar las peleas. Porque, a ver, si creemos que dar la batalla cultural es simplemente entrar en discusión con la tapa de Clarín, no. La batalla cultural tiene dentro de todo ese territorio de batalla la parte comunicacional, es una parte. Ahora yo digo, las instituciones de la democracia son instituciones de derecha. Son instituciones de derecha. La justicia lo es, los medios de comunicación, las instancias religiosas lo son en su estructura. Entonces, la batalla cultural me parece que tiene que ver mucho más con construir conciencia. Conciencia social profunda del rol, que el trabajador piense con la cabeza del trabajador y no que el trabajador siga pensando con la cabeza del patrón. Ahora, hay enemigos que se construyen con mucha facilidad. El kirchnerismo, por ejemplo, Cristina, y hay otro, los feminismos. Vamos a ver un tuit. A ver, señor director. ¿Este es un tuit? Vamos a ver. Este sí es un tuit, Fernando. Muy bien. Diana Mondino. El feminismo pasó de buscar equiparar derechos a ser un culto satánico. Bueno. Estas asesinas son el resultado de políticas de género que les lavaron el cerebro con que existe el patriarcado y que los varones son el enemigo. Hay que eliminar su financiación para prevenir otro Lucio. ¿Lucio es el nene? Lucio Dupuy es la criatura de 5 años que sus mamás, una pareja de 2 mujeres, asesinó. Me parece que a lo largo de este último tiempo se ha visto en las redes, sobre todo, expresiones como la de Mondino. Y vos te preguntabas, Fer, ¿cómo se construye un enemigo? Así, esa es la derecha. ¿Saben quién es Mondino? ¿Sí? Mondino es una personaje que quiere ir como candidata de Milei. ¿Saben quién es Milei? El tipo que dice que hay que implosionar el banco y que podemos vender órganos, vender niños. Es eso. Ahora bien, se la toma en serio y se abre esta discusión. Que por supuesto estoy convencida de que a Mondino, Lucio Dupuy, le importa nada. Absolutamente nada, porque señora Mondino, le puedo contar miles de historias de situaciones, niños que son separados de sus madres protectoras, niños abusados sexualmente, niñas abusadas. Nunca la escuché. Obligados a volver a sus casas. Obligados a vincularse con el progenitor. Nunca la escuché decir nada. Y acá me parece muy interesante abrir esta discusión. Si son 2 mujeres que matan a un niño, entonces la sociedad que Mondino representa, no la sociedad. Esa parte de la sociedad que Mondino está representando, donde también está Patricia Bullrich, donde también está Waldo Wolf rasgándose las vestiduras, sosteniendo que hubo una... Ese grupo sostienen mentiras y salen a decir que hablan con la verdad y la democracia. Los feminismos en ese sentido son claramente atacados por esta gente. Pero es parte de la batalla cultural esto. Por eso te lo digo, sí, claro. Porque estamos hablando de la batalla cultural y me parece que hay determinadas víctimas que esta gente las toma como la víctima de privilegio. Esto quiere decir que
el pobrecito de Lucio Dupuy, a quien mataron brutalmente a los 5 años, no es una víctima, sí, pero claro. No solo eso, Lili. Perdón, y estas mujeres no deben ser sancionadas. Pero claro que sí. Obviamente, ¿a quién se le ocurre que el hecho de que sean mujeres va a hacer que las feministas las defendamos? Es absurdo. Bueno, pero hay una concepción esta de sororidad que sororidad permanentemente no a mí me piden que alguien hace algo. Yo, a ver, no, sí, soy sorora, pero hay mujeres asesinas, hay mujeres que matan, hay mujeres que son crueles, digo, no tiene nada que ver con el feminismo. Esto lo discutimos en su momento con Viviana Canosa. La sororidad no es automática, las feministas no es de género. No, las feministas, los feminismos, porque hay tantos como los peronismos, esto también, y como el campo, son tantos que es difícil poder delimitarlo. Tenemos una decisión ética, somos seres pensantes, los feminismos son una militancia que nos ponen en un lugar ético, no es por default, no es por la sororidad vaginal, no tiene que ver con eso. Bueno, por eso cuando el ataque a los feminismos tiene el mismo ataque que al peronismo, tiene el mismo ataque que al campo popular, te está demostrando la fibra de poder que hay detrás de estos ataques. ¿Y a quién atacan? A los que defendemos determinados intereses, porque me parece que lo que vos decías en relación a los intereses que están en el medio tienen que ver con esto. ¿De qué habla Mondino? Mondino habla de desfinanciar. Desfinancien a esos grupos para que no vuelva a haber bueno, señora Mondino, vamos a desfinanciar a los que todavía sostienen que a Nisman lo mataron, por ejemplo. Vamos a desfinanciar a además los que un feminismo que ha venido desfinanciado desde hace décadas, ¿no? Vamos a desfinanciar a un sistema judicial que ataca a las mujeres que intentan defenderse de la violencia pero ahí hay una línea. Ahí tenemos que desfinanciar. Desfinanciemos a los delincuentes, no a los grupos que luchamos por los intereses de lo que Pedro llama el bien común. Desfinanciar los 1.000 millones de pesos que recibe el Grupo Clarín de Pauta. Sería maravilloso. Claro, ahí hay una línea, y hay una línea que tiene que ver, que vuelvo a lo que estábamos anterior, pero está relacionado también con esto, es que estamos encorsetados en la falta de valentía política. O sea, toda esta cuestión, todo este cauce del que estamos hablando, de si las derechas están ganando la batalla cultural, si no la están, yo creo que son los antagonismos que constituyen nuestra historia, no solo como país, sino como región. Y además, esos antagonismos, que América Latina sigue siendo una región en disputa, esos antagonismos nos permean en medio de proyectos económicos, políticos como el neoliberalismo y la subjetividad neoliberal que nos construye y que se infiltra dentro de nuestras propias filas. A mí me parece que el problema es la falta de valentía política. Y yo te agrego algo también, vienen por nosotros, vienen por nuestros recursos naturales, vienen por nuestros derechos laborales. ¿Qué va a hacer el Frente de Todos frente a eso? Y por eso digo que no hay tiempo, porque o con valentía política, porque ustedes hablaban interesantemente sobre el tema de la conducción. Pedro Peretti todo el tiempo dijo la conducción. Yo creo que una cosa es la conducción y va de la mano del liderazgo. Estamos hablando del liderazgo. El liderazgo claramente no es acá. Por ahora no. El liderazgo es el de Cristina. Me parece que esa diferencia es lo que nos pasa hoy. Intentaron un golpe de Estado en Brasil. Lula tuvo un discurso que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció muy piola, muy bien pensado, que tenía que hablar todo permanentemente de la democracia, de cuidar la democracia, ¿no? Y hablaba todo el tiempo de democracia y señalándola, como dice acá a veces Cristina, democracia o mafia. Bueno, un poco eso sucedió en Brasil. Frente a este intento de golpe, estuvo muy rápido de reflejos, pero también estuvo acompañado por toda la dirigencia política. Bueno, salieron a caminar. Bueno, salieron a caminar. Digo, no es menor el dato, no es menor. Nosotros estamos... Se está investigando la financiación. Exactamente. Y a Bolsonaro detrás claramente. Sí, y ya nosotros estamos en otro estado. Bueno, exactamente, eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos, yo coincido con vos, Cintia, y lo digo desde hace un montón, voluntad política. Y además voluntad de seguir generando poder. Y valentía. Decir, una entrevista que le hice a Evo Morales hace poquito, y él hablaba de los recursos naturales, ¿no? ¿Qué es el tema? Evo siempre mira un poco más allá. Y hablaba de los recursos naturales, y ahora, ¿no? Que está en discusión mañana en la CELAC con la jefa del Comando Sur, que se dijo como si los recursos naturales fueran de ella y no, y de los Estados Unidos vienen por nosotros. Bueno,
ese tema no solo necesita decisión política, no solo valentía, voluntad, claro que es sí. valentía política. Bueno, es lo que hablábamos de Milagro Sala y de que te llevan... Quiero intervenir un poquito. Estatizamos YPF, estatizamos los fondos de pensión. ¿Cuándo? Con Cristina. Ah, bueno, hace poquito. De eso no hablamos. hace tanto. Evo, igual que cuando Evo. A ver. Pero esos fueron tiempos de clara valentía política. Otro tema. El discurso de Cristina en La Plata planteó el tema del litio, el tema de la hidrovía y el tema de los recursos naturales. Claramente. Acá lo que hay que hacer es tener una estrategia para romper la trampa de la proscripción de Cristina. Discúlpenme que sea reiterativa. En Brasil, ¿qué sucedió? Y por eso estamos en otro estadio. Es que se autodepuró la justicia cuando salieron los chats de Telegram de Moro diciendo cómo había que llevar a Lula preso y se acomodaron ahí los melones. Entonces no hay joda. Acá no. Acá los chanchurrios los vemos y es pornográfico. No sale a decir nada. Quiero terminar. A ver, Pedro, dale. Para romper la trampa de la proscripción, Cristina tiene que asumir la conducción del Partido Justicialista de la República Argentina. No es menor. No me ponga esa cara. No, a mí me parece que hay instrumentos que están obsoletos, pero bueno. Sí, me van a putear pero los partidos políticos políticos no están obsoletos. En todos los idiomas. Bueno, no, los partidos políticos no. Algunos. 30 segundos cada uno para cerrar y despedirnos. Nahuel Sosa, todo suyo. Bueno, 30 segundos. Pensando un poco en lo que mencionaban antes, qué paradójico que el liberalismo, ¿no? Que uno no está de acuerdo, pero el liberalismo histórico siempre estuvo a favor de la ampliación de derechos civiles y políticos. Y ahora nosotros nos vamos encontrando con un liberalismo cada vez más agresivo que frente a cualquier ampliación de derechos civil y políticos, se hace ampliación de ley de cupo trans, se hace ampliación de ley del aborto, reacciona de una forma absolutamente agresiva, ¿no? Entonces digo, qué incómodo incluso para quienes son radicales o vienen de tradiciones, incluso dentro del propio Juntos por el Cambio, si se quiere, liberales, tener que lidiar con esta derecha que crece dentro de la oposición y que ataca los principios básicos del liberalismo, como puede ser la ampliación de derechos civiles y políticos. Me quedo con eso y lo de respecto a Lula... creo que ahí también es complejo porque Lula hizo una coalición en la cual también Lula acordó con Oglobo y llevó de vice a un candidato de derecha. Sí, entonces, totalmente. Todavía es un capítulo abierto y hay una interna muy fuerte en el PT, cierro con esto, hay una interna muy fuerte y dentro del PT por cómo va a ser el rumbo económico que va a tener Lula en los próximos 2 o 3 años. No muy distinto al Frente de Todos. No muy distinto a la interna que tenemos con el Frente de Todos. Úrsula, no, yo sé que, discúlpenme que los aburra con este tema, pero juicio político a la Corte, espero que no se extienda en tiempos, porque como decía Cintia, no tenemos demasiado tiempo para resolverlo, que sea televisado por los mayores canales posibles, porque van a tener que dar explicaciones, es un paso. Y a la oposición, ya que plantea que no va a bajar a las sesiones extraordinarias, con lo cual va a dejar desprotegidos a un montón de ciudadanos y ciudadanas que están esperando que salgan algunas leyes, decirle al presidente una vez más que tiene la chequera de DNU, como hablaba recién Cintia, de valentía, y si la oposición no quiere debatir, significa que no hay democracia y que hay que gobernar por DNU. Pedro. Yo creo que hay que diferenciar a los productores por el tamaño de sus explotaciones agropecuarias. Me parece clave. Una de las medidas más importantes de la democracia es la decisión de mandar a juicio político a la Corte. Me llama la atención profundamente por qué algunos gobernadores, y uno en especial, no firmaron ese pedido de juicio político. Cintia. No tenemos tiempo, pero nunca es tarde, ¿no? Y hay que cejar y no frenar los intentos de que hable la política tiene que hablar y la política tiene que hablar en el territorio, desde el territorio y para el territorio. Me parece que ahí podemos encontrar los caminos emancipatorios y recordar, y gracias por la invitación, que es con ley de medios, es sin concentración mediática. Esta democracia que fenecida, esta democracia que agoniza, necesita una respiración urgente, ¿cómo se llama? Un RCP que devuelva vigor a la ley de servicio, porque con esta concentración mediática no se puede hacer. ¿Y eso con un mucho. DNI es al toque? Porque los con un DNU. ¿Y yo que dije un DNI? Sí. También, un DNI también. DNI y DNU. Hay que bajar. No podemos tolerar una democracia con
presas políticas. No podemos tolerar, y aquí también, como decía Cintia, la valentía de la ciudadanía. Hay que liberar a las mapuches y a sus niñas y niños inmediatamente, no se puede tolerar más que sigan presas, y el indulto de Milagro está esperando. Cintia ha hecho una cobertura extraordinaria. Con todos los argumentos, Con todos los argumentos, nadie le está pidiendo ninguna ilegalidad a nadie. Basta de, que además son mujeres, basta de presas políticas en la Argentina. Muy bien, y gracias a ustedes que están del otro lado, que nos han acompañado, gracias a Julián Guarino, y lo esperamos ya para el domingo que viene, ya va a estar aquí conduciendo Caníbales. Gracias a todo el equipo, un placer, bueno, nos vemos en cualquier momento. Muy Sigan. bien vos. Muy bien, muy bien. Muy completito. Bueno. Pero muy bien. Chao, chao, llévate esto. Hernán Nucera en la producción, muchísimas gracias.